Lectura de la profecía de Daniel. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horno eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Ciertamente, todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar los pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor, que nos unimos en su casa como pueblo santo para celebrar juntos ese gran misterio de la palabra, de la Eucaristía, de poder entender ese desarrollo de nuestra historia en ese gran regalo de la historia de salvación, el gran amor que Dios nos tiene. Y por eso hablaremos de ese juicio final, no para tener miedo, sino para que sepamos que lo va a haber. ¿Cuándo? Solamente en el tiempo de Dios. Lo importante es estar preparados. Disfrutemos de esta hermosa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vivamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender ese llamado que Dios nos hace, ese juicio final, no para tener miedo, sino para estar en oración, en vela, poder cumplir esa voluntad de Dios en nuestras vidas, porque somos de Él. Si estamos en Él, no tenemos miedo, porque confiamos y su amor nos lleva a ver grandes bendiciones
que se manifiestan a la mano. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia nos presenta este juicio final. Y entonces viene como la zozobra, la angustia y la incertidumbre de aquellos que tendrán miedo. Y les digo, ¿por qué hay que tener miedo si somos de Dios? Si estamos orando, si estamos viviendo la palabra, si estamos viviendo ese camino de fe, pues nuestra seguridad está en Él. Pero ¿qué trae miedos? El pecado, los apegos. Entonces hay que estar muy atentos porque nuestra vida es de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y estamos peregrinos en esta tierra, sí, pero llamados a la eternidad. Por eso es importante ver, sí, con este mensaje que a algunos asusta, mas estos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los cuatro vientos a sus elegidos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los elegidos de Dios, todos aquellos que nos dejamos cautivar por el camino de la fe, de la palabra, de la iglesia que nos une como pueblo santo a vivir ese gran misterio de la Santa Eucaristía. Entonces, mis hermanos, no hay que tener miedo. Nuestra seguridad está en Dios. Aunque algunos preguntarán, bueno, Padre, pero entonces, ¿por qué algunos se han ido? Porque hay un juicio personal. Ese juicio personal, porque no somos eternos, estamos en un propósito que Dios nos envía, pero sabemos que a ese juicio personal nos lleva la muerte a ese regalo de la eternidad. Pero sí, vendrá ese juicio final para quitar de todo aquello que quiso manchar por el pecado original y entonces volver a ese cielo, a ese lugar de Dios que todos somos llamados. Por eso de la higuera aprended esta parábola: cuando ya en sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Y lo importante es que nosotros entendamos que las palabras del Señor, esas palabras de amor, no pasarán, se cumplen, porque Él es mismo la palabra. Entonces, mis hermanos, hermanas, no hay que tener miedo, hay que confiar en esa misericordia del amor de Dios que nos hace entender ese propósito de vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos sido llamados? Y por eso cuidado con los egoísmos, las envidias, el muchas veces juzgar, señalar, con aquellos que traen mentira, engaño, destrucción. Somos llamados al amor de Dios, a entender cómo también el Señor Jesús, que viene con ese amor y misericordia, a abrazar y nos enseña a través de su palabra para que podamos ser bendición unos a otros. Entonces, tengamos esa sabiduría para saber compartir con el otro, ayudar a nuestro hermano, porque si no, nuestra vida pierde ese sentido. Cuando caemos en los egoísmos, en el pensar para sí mismos, el pasar por encima del otro, pues eso no nos lleva a la salvación. Cuando comprendemos el amor de Dios, nos invita a amarnos como hermanos. Y entonces es ahí donde debemos estar muy atentos a través de esta santa palabra. Por eso, qué importante es esta historia de la salvación, para comprender que no estamos solos, que aunque haya momentos difíciles, Dios está con nosotros. Por eso hay que tener fe, y así como lo dice el profeta Daniel, con ese signo de esperanza, a través del arcángel San Miguel, el gran príncipe que se ocupa del pueblo de Dios. Sí, serán tiempos difíciles como los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Pero mira lo bonito, esos signos de esperanza. Se salvará tu pueblo, todos los escritos en el libro.
Por eso, ¿estamos viviendo un camino de fe? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Son signos de preguntas que debemos respondernos. ¿Estamos amando a nuestros hermanos? Lo que el mismo Señor nos invita. Por eso, pidámosle a Él tener según conforme sus sentimientos, de amarnos como hermanos. No es esperarnos, no es decir esas malas palabras que traen cadenas, ataduras, sino que realmente podamos entender ese sentido de la vida, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, en la confusión. Somos signos de esperanza cuando vivimos nuestra fe a través del amor de Dios. Por eso le decimos como el salmista: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Ese Salmo 15. Lo dirá: Yahvé de la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. Y es despojar de nosotros mismos. Cuando entendemos ese don del servicio, cuando comprendemos ese sentido de ayuda, así como lo hicieron con nosotros, y vimos la misericordia de Dios y agradecemos a esas personas que fueron instrumentos y siguen siendo instrumentos del amor de Dios para tantas personas. Por eso, sepamos caminar juntos en el regalo de la fe, con esos signos de esperanza, de amor, de misericordia que Dios nos da. Ahora, a través de la segunda lectura, veremos algo interesante, y es cómo Cristo es el sacrificio de amor. Como lo dice la carta a los Hebreos: habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. Ese gran amor que Dios nos tiene, y que lo anunciaban a través de los profetas: Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, y podamos comprender este camino, esta historia de salvación que se hace palpable en la humanidad. Por eso, comprendamos a través de esta liturgia que no hay que tener miedo. Lo importante es disponer el corazón para entender la voluntad de Dios. Y así como Cristo nos enseña a través de ese gran ejemplo, nosotros también vamos a ser esos instrumentos del amor de Dios. Es la invitación que se nos hace a través de este día domingo, para que así, cuando venga ese juicio final, no tener miedo, sino al contrario, confiados de recibir esa promesa de la vida. Ahora nos unimos a través de la oración para que podamos entender este camino de Dios, de no tener miedo, sino cómo podemos llevar esta historia de salvación, esta experiencia de fe que transforma la vida de nuestros hermanos, y podamos entender esos propósitos de Dios, contemplar sus maravillas que nos llevan a su amor y su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por este momento que nos regalas, para poder comprender esa historia de salvación que has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, a través de la sencillez, de la humildad en la familia de Nazaret, a compartir con la humanidad esos grandes regalos de tu amor, ese regalo del reino, y así poder comprender tu santa voluntad en nuestras vidas. A la luz del Espíritu Santo, descubrir esos grandes misterios de amor que nos llevan a vivir este regalo de la Santa Eucaristía, pan de vida. Nunca nos dejas solos, nos haces comprender cuánto nos amas, que podamos comprender esas grandes bendiciones que se manifiestan a la humanidad. El Señor mismo nos invita a sanar el corazón
no tener miedo, a creer, saber esperar en ese tiempo perfecto de su bendición, Kairos, la bendición de Dios en nuestras vidas. Y ser respuesta a aquellos que están en la oscuridad. Oremos con fe, para que la sabiduría de Dios llegue a cada corazón y poder responder a nuestros hermanos, descubrir las grandes bendiciones que Dios nos da, porque nacimos para ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra esperanza está en Dios. Por eso quitemos todo sentimiento negativo. Lo importante es orar, comprender su palabra y vivir conforme a su santa voluntad. Como hijo de Dios, viviendo este gran misterio de la Santa Eucaristía como iglesia. Por eso, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendrán aflicciones, pero alégrese, he vencido al mundo. Dios es nuestra respuesta. Por eso, dejémonos abrazar por su amor y su misericordia, para que así podamos ver grandes regalos de eso. ¡Feliz día domingo! Día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.